Buenas tardes, mi nombre es Sandra Valenzuela Jara, pertenezco a la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de Concepción y en este video les voy a enseñar cómo utilizar el software matemático Grafmática, pero antes de eso les voy a hacer una pequeña introducción sobre sus funciones y de dónde proviene, así como también algunas características. Sin embargo, antes de entrar al programa en sí, es necesario conocer un poco sobre él. ¿En qué consiste este programa? Bueno, Grafmática es un software que permite graficar funciones de una variable, ecuaciones, inecuaciones, curvas paramétricas y soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Presenta asimismo funciones relacionadas con cálculo diferencial e integral, como por ejemplo calcular áreas o rectas tangentes, y prestaciones numéricas, como hallar soluciones de ecuaciones, puntos críticos o puntos de intersección entre funciones. ¿Quién lo creó? Bueno, este software fue creado por Keith Herzers, un ingeniero eléctrico y de ciencias de la computación, en California, Estados Unidos. También se ha señalado que Keith Herzers es un ingeniero en sistemas. Algunos datos. Bueno, en la página que ustedes encuentran aquí pueden encontrar distintas características sobre este software a grandes rasgos en realidad. Y también accediendo a esta misma página, pero en el link que encontramos aquí abajo, ustedes pueden descargar este software y es gratuito, ya que su licencia es freeware. El tamaño del instalador es de 231 GB y los requerimientos del sistema es un procesador 468 o superior. También van a poder acceder a un tutorial extra, además del que están presenciando en estos momentos. Es necesario señalar que la versión del software utilizado en esta presentación es la última, que es la 2.4. Sin embargo, la anterior es la 2.1, que también presenta una serie de mejoras respecto a la 2.0. Sin embargo, más adelante vamos a señalar las limitaciones que presentan estas dos últimas versiones. Funciones de este software. Bueno, ¿qué podemos hacer con el programa? Desde el punto de vista matemático, podemos representar gráficamente curvas, no solo funciones de una variable real, en dos dimensiones, ingresando su ley implícita o explícita. Podemos también parametrizar de distinta manera una curva, representar gráficamente composición de funciones sencillas y algunas un poco más complejas, que veremos más adelante. Podemos también representar gráficamente la recta tangente de una función en un punto determinado, obtener la ley, la tabla de valores y el gráfico de la derivada de una función, en particular hallar puntos críticos. También podemos hallar la integral definida de funciones continuas, mediante distintos métodos de integración, dando un intervalo. En particular, calcular y visualizar el área de la región comprendida entre distintas curvas. Y desde el punto de vista técnico, podemos imprimir en colores, consultar las 25 últimas acciones llevadas a cabo. Esto en caso de que no hayan sido eliminadas, solo ocultas. Podemos visualizar hasta 999 gráficas simultáneamente. Esto quiere decir que en un mismo plano cartesiano nosotros tenemos un límite máximo de 999 gráficas. Podemos copiar el portapapeles y es compatible con el Windows 2000, Windows XP y el Windows 7. Sin embargo, también es necesario señalar qué limitaciones tiene este software. Una de sus mayores limitaciones es que solo nos permite trabajar en dos dimensiones. No tenemos una opción que nos permita trabajar en una tercera dimensión, lo que permitiría que este software fuera mucho más completo y con bastante mayores accesos.
Tampoco podemos introducir una función definida seccionalmente, un dominio y una ley. No podemos ver simultáneamente en pantalla gráficas de rectas tangentes a una curva en puntos distintos. Siempre el software nos va a indicar solo una tangente. Y tampoco se puede constatar inmediatamente un error en la definición de una función. Solo se aprecia en la tabla que no siempre está visible. Tampoco se puede trabajar con cualquier función. Se aceptan, por ejemplo, funciones polinómicas, trigonométricas, logarítmicas, pero son funciones en particulares. No las acepta todas. Bueno, también es necesario señalar que los operadores de este software tienen ciertos patrones que el usuario debe aprender al utilizarlo. Bueno, en primer lugar tenemos el signo igual, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, que esos símbolos son generalmente conocidos por la mayoría de las personas. En el signo exponencial es el que podemos apreciar aquí donde está el puntero. Los paréntesis ya también son conocidos, utilizados en software anteriores, vistos en clases. Y luego nos vamos a las funciones. Para nosotros poder señalar una función valor absoluto, ya sea en la barra de ingreso de funciones o escrita, nosotros debemos utilizar la abreviación ABS. Entonces nosotros escribimos esta abreviación y al lado colocamos los valores numéricos necesarios. No se preocupen porque esto los vamos a ver ejemplificados más adelante. Para la parte entera, la notación X con los paréntesis y los corchetes, en este caso, no es soportada por este software. Entonces nosotros debemos utilizar la abreviación int. Y también debemos utilizar la abreviación ln para el logaritmo natural y log para el logaritmo decimal. Y para referirnos a la raíz cuadrada, ya sea en ecuaciones, funciones, etc., nosotros debemos utilizar la abreviación SQRT o SQR y a continuación indicar la función cuadrática. Las variables que nos presta este software son las variables X e Y, que como mencionamos anteriormente, solo tiene dos dimensiones. ¿Con qué contenidos matemáticos de secundaria nosotros podemos trabajar este software? Bueno, dentro del eje de funciones nosotros encontramos las ecuaciones cartesianas, las inecuaciones, las relaciones, ecuaciones polares, ecuaciones diferenciales ordinarias y también paramétricas. Sin embargo, en esta presentación nosotros nos enfocaremos en el programa de estudios del Plan Matemático de cuarto año medio, en donde este software podría ser de utilidad para ciertos contenidos, como por ejemplo la geometría, en donde encontramos las funciones trigonométricas en específico, las secciones cónicas, funciones que veremos más adelante cómo se grafican, y polinomios, que de acuerdo a su grado presentan una gráfica distinta. Y bueno, a continuación procederemos a abrir nuestro software para señalarles los comandos y explicarles en general en qué consiste, para luego mostrarles estos contenidos en ejemplos, elaborados en el mismo software, obviamente. Cuando ejecutamos el programa, se abre una ventana como la que ustedes pueden ver en la pantalla. En este nosotros podemos observar los ejes cartesianos en una cierta escala predeterminada. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X. Y también una grilla cuadriculada que cubre el área de trabajo, que es la que estamos delimitando por el cursor.
En la parte superior de la pantalla se encuentran distintos menús. Por ejemplo, te encontramos archivos, edición, ver, opciones, herramientas, cálculo y ayuda. Y también debajo de esto nosotros podemos observar una barra de iconos que provee acceso rápido a ciertos comandos del programa, que son todos estos. Y si nosotros dejamos el cursor sobre alguna de estas, nosotros podemos conocer la función de este comando. Por ejemplo, este comando nos dice dibujar tangente, mientras que el de acá nos dice dibujar gráfica. También se tiene un espacio en blanco que se utiliza para tipear la función o graficar alguna que hayamos dibujado antes y por ejemplo la hayamos ocultado. Este barra recibe el nombre de cola de redibujo. Y por último, en la parte inferior de la pantalla se encuentra una barra de estado que muestra información relevante, como por ejemplo las coordenadas de la ubicación del cursor en la gráfica y algunos mensajes de ayuda. Por ejemplo, si nosotros movemos el cursor, podemos darnos cuenta que la barra de abajo se va moviendo, porque nos indica el punto del cursor. Vamos a ver en qué consisten algunos menús de la parte superior. Aquí encontramos las opciones de crear un nuevo archivo, de abrir otro archivo que hayamos hecho anteriormente, y también podemos guardar estos archivos en distintos formatos. El menú de edición nos permite cambiarle el rango a la cuadrícula y también formar distintos gráficos. Por ejemplo, el gráfico BMP, podemos copiar el gráfico como una imagen de extensión, la cual la podemos abrir en distintos programas como el Word, el Paint, etc. También podemos copiar ecuaciones, copiar las tablas de datos. Por ejemplo, al copiar las tablas nos permite copiar el diagrama de datos de una función para poder pegarse como texto en cualquier otro programa. También nos brinda la opción de ocultar una gráfica, la que nos permite ocultar el gráfico de una ecuación seleccionada en la cola del redibujo, que es la barra blanca que habíamos mencionado anteriormente. Y luego la podemos volver a visualizar si quitamos esta opción, pero también podemos borrar gráficas. Y también nos permite la opción de borrar todas las gráficas a la vez. La opción anotaciones nos permite insertar hasta 10 comentarios sobre el gráfico, en donde podemos especificar las coordenadas en las cuales podemos ubicarlo y también otro tipo de comentarios, como el nombre, entre otros. El menú Ver nos ofrece la opción de limpiar la pantalla, en la que se refiere a borrar todo lo que tenemos graficado hasta el momento. Nosotros podemos borrar hasta 25 ecuaciones que hayamos tipeado al mismo tiempo o en el mismo plano. La opción de zoom nos permite acercar la región con un distinto rango o por el contrario alejarla disminuyendo su rango. Como ya mencionamos anteriormente, podemos ocultar las gráficas y de la misma forma podemos redibujarlas todas con la opción encontrar todas las gráficas. La opción de tabla de puntos nos permite ver una tabla de datos correspondiente a las funciones graficadas, los puntos calculados y el incremento. Esto depende de la escala de la grilla. Nosotros ya estamos visualizando la tabla de puntos, que es la que encontramos en este lado. También encontramos el editor de diagrama de datos, el panel de variables, las barras de desplazamiento. Estas barras permiten moverse en la grilla y así podemos desplazarnos a distintos puntos del plano cartesiano, que son las que encontramos para movernos en el eje Y, en el eje X. Y de la misma forma, análogamente,
en el eje Y. La opción de títulos y etiquetas nos permite visualizar sobre el gráfico el título y las etiquetas asignadas a este mismo. Estas opciones se puede editar en la opción papel gráfico, en las etiquetas del menú y en opciones que veremos a continuación. La opción del papel gráfico nos permite seleccionar el nivel de detalles de la cuadrícula, los adornos. Acá podemos ingresar un título, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Podemos cambiar los colores al fondo, a los ejes y también a las leyendas. Las leyendas son los números que nos aparecen en los ejes. También tenemos una opción logarítmica y acá podemos cambiar el papel gráfico a logarítmico también. Nosotros mayoritariamente trabajamos con el plano cartesiano. En la opción de preferencias, nosotros abrimos un menú que nos da otras opciones como general, tablas, tangentes, integración y ajuste de curvas. Cuando trabajamos otros temas, nosotros tenemos que integrarnos en estos menús para conocer las distintas opciones que nos entregan. La opción de redibujo automático nos permite volver a dibujar automáticamente todos los gráficos de la pantalla cuando se modifique el rango o la escala de la grilla. Y la opción de avisos, al seleccionarla aparecerán los mensajes de advertencia cuando hayan problemas al graficar alguna ecuación. En el menú de herramientas, la opción evaluar nos permite resolver una ecuación de dos variables, ingresando los valores de una de sus variables. La opción de encontrar la intersección, bueno, nos permite encontrar los puntos de intersección entre dos curvas. La opción de funciones y constantes, bueno, esta opción nos permite definir una función y al guardarla podrá ser utilizada en todos los trabajos que se realicen luego. Cursor de coordenadas, que transforma el cursor en una pequeña cruz, y al posicionarse nos indica las coordenadas del cursor en el plano. El menú cálculo nos permite encontrar una derivada, dibujar una tangente, también nos permite integrar y encontrar los puntos críticos. Y bueno, la opción ayuda nos permite en el caso de tener alguna incógnita de acuerdo a los cursores, a los operadores, nosotros podemos buscarla en este menú. Y bueno, como ya les he explicado a grandes rasgos, las funciones, los comandos de nuestro software, vamos a proceder a ejemplificar con ciertas funciones y geométricamente las utilidades de este software matemático. El primer ítem que vamos a considerar para ejemplificar es el ítem de las funciones. En este caso vamos a tomar la función lineal como primer ejemplo. Yo ya tengo los archivos hechos para reducir el tiempo. Bueno, en la pantalla nosotros podemos visualizar la función lineal, en este caso con una pendiente positiva. Por ejemplo, nosotros sabemos que la pendiente es la coordenada que acompaña a la x. En este caso es 1, porque la función tiene su centro en el origen. Y vemos que está positiva. Nosotros al desplazar la función en el eje x, tenemos este ejemplo en donde la función está desplazada hacia la izquierda. Cuando la función tiene una coordenada que acompaña a la x con valor positivo, la función se desplaza hacia la izquierda. Y en caso contrario, cuando presenta un valor negativo, por ejemplo el -4, la función se desplaza
hacia la derecha. En este ejemplo presento unos valores más grandes solamente. Y en el caso en que la función presente un valor acompañando a la x, es decir, tengo una pendiente distinta de 1, mientras mayor sea la pendiente, la curva va a ser más estrecha. Y en el caso de la función lineal con la pendiente negativa, pasa lo contrario. Cuando nosotros tenemos un coeficiente con signo negativo, nuestra recta se va a mover hacia la izquierda, mientras que en el caso de que la función presente una coordenada con eje positivo, nuestra función se va a mover hacia la derecha. Esta es nuestra función principal, que pasa por el origen, 0, 0. Y en el caso de que la pendiente vaya tomando valores más grandes, es lo mismo que el caso anterior. La recta se va haciendo más estrecha. En la tabla de puntos nosotros encontramos la graficación en los distintos puntos de cada curva. Son las que podemos visualizar en la parte superior. En el caso de la ecuación cuadrática, nosotros encontramos una parábola. La ecuación principal de la cuadrática es la que podemos visualizar en la barra en blanco y es igual a un x cuadrado, en donde tiene su centro en el origen. Cuando la x tiene un valor positivo y queremos moverla en el eje x, el valor que va acompañando a la x, y ambos están elevados, al ser negativo, la curva se va a mover hacia la derecha, que es la que estamos seleccionando. Y al ser positivo, la curva se va a mover hacia la izquierda. Y en el caso de que la x tenga un valor negativo, el valor que la acompaña al ser negativo, la curva se va a mover hacia la derecha. Ven como ustedes lo pueden visualizar acá. Y al ser positivo, la curva se va a mover hacia la izquierda y va a ser cóncava hacia abajo. Y también tenemos la opción de que se mueva en el eje Y, es decir, suba o baje. La ecuación principal ya la conocemos, la mencionamos anteriormente. Y al moverse en el eje Y, la x va a estar elevada al cuadrado y el valor que la acompañe, al ser positivo, se va a mover hacia arriba. En caso contrario, al ser negativo, la curva se va a mover hacia abajo. También podemos encontrar la función cúbica, que la vamos a mencionar más adelante en los polinomios. Ustedes pueden ver que el mayor exponente es un x elevado a 3. Y mientras los valores de los coeficientes que acompañen a las x sean más grandes, la curva va a tener distintas desviaciones. Y acá ustedes pueden ver todos los valores que van tomando la curva, que también se van indicando en la barra inferior, esta de acá. Y también encontramos las funciones trigonométricas, que también las podemos realizar en este software. Por ejemplo, la función coseno, en donde tenemos la función principal de coseno de x más 4 y la función de la ecuación principal coseno de x. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una curva que no se nota por el color,
hacemos clic derecho y en escoger color de gráfica nosotros cambiamos su tonalidad, verde. Y ahí nosotros podemos denotar las distintas curvas. También tenemos la función de seno, en donde la ecuación principal es la que podemos denotar en esta gráfica. Y al moverla en el eje Y, esta sube cuando el valor que acompaña al seno es positivo, ¿cierto? Y está más abajo del origen del eje, está en la sección negativa del eje Y, perdón, del eje X, cuando el valor que acompaña a seno es negativo. Y por último, en las trigonométricas encontramos la función tangente, en donde esta función pasa por el origen cuando su ecuación es f de x es igual a la tangente de x. Y tenemos sus desviaciones cuando la componente que acompaña el x es negativa y le sacamos la tangente, esta se va moviendo del origen de acuerdo al valor que nosotros le asignamos. Y cuando calculamos la tangente de x más otro valor, esta tiene otro sentido, que es la que seleccionamos. También nosotros podemos referirnos a las secciones cónicas, en el caso de la circunferencia, en donde tenemos su ecuación principal, ¿cierto? Y nosotros podemos ir construyendo las más grandes de acuerdo a la ecuación. Mientras mayor sea el radio, ¿cierto? Más grande va a ser esta circunferencia. Esta que hemos seleccionado tiene un radio de 36, mientras que, por ejemplo, esta pequeña tiene un radio de 1. Nosotros podemos construir todas las secciones cónicas en un mismo plano, pero yo en esta presentación las hice en planos separados para que se pudieran ver más claras. Tenemos la elipse, ¿cierto? En donde su ecuación principal es la que ustedes pueden ver en la parte superior. Y también de acuerdo a los valores que vayan tomando, perdón, que vaya acompañando a X e Y y el radio, esta va a tener distintas posiciones. Por ejemplo, cuando el valor que divide a la componente de x cuadrado es mayor al valor que divide a la componente de y cuadrado, la ecuación, perdón, la elipse va a tener su eje principal en el eje X. Al contrario, cuando la componente del eje que divide al eje Y sea mayor a la componente al valor que divide al eje X, la elipse va a tener su eje principal en el eje Y. Y también tenemos la hipérbola, en donde podemos encontrar sus distintas ecuaciones en la barra de espacio. Mientras mayores sean los valores, la curva va a ser más abierta. También tenemos una sección cónica que es la parábola, que ya la explicamos en la parte en donde nos referimos a funciones. Y por último tenemos los polinomios. Ya expresamos polinomios grado 1, ¿cierto?, en la función lineal. Polinomios grado 2 en la parábola y polinomios grado 3 en la función cúbica. Este archivo nos muestra distintas gráficas de polinomios grado 4. Por ejemplo, la curva roja se nota por la ecuación que está aquí arriba, la curva lila por esa, y la curva celeste por esta ecuación más larga, que ustedes pueden ver moviendo, desplazando su gráfica en los ejes. Y bueno, también
Nosotros podemos intersectar distintos planos, perdón, distintas gráficas, pero la pantalla de este programa nos permite solo intersectar una gráfica, dos gráficas a la vez. Y esta ha sido la presentación del software Grafmática. Espero que les haya quedado claro sus funciones y los ejemplos. Y cualquier duda o incógnita, ustedes pueden referirse al comando ayuda. Gracias por su atención y por la visualización de mi video. Bueno, en los ejemplos antes mostrados se pueden identificar algunas de las funciones en las cuales podemos emplear el software. Y como conclusión, puedo decir que existen otros software que son del mismo estilo que el Grafmática y tienen una mayor gama de funciones. Entonces, por ejemplo, en las aulas de clases sería más recomendable utilizar, por ejemplo, el GeoGebra, que tiene las funciones del Grafmática, pero además cuenta con otras cosas que, por ejemplo, este programa no tiene, como una vista 3D. Y debido a que este programa no se sigue actualizando, es más recomendable utilizar otros software que tengan más funciones. Gracias por su atención y espero que haya quedado claro la utilidad del software.